Shalom, bienvenidos a nuestro tercer estudio sobre los títulos conferidos a Yeshua, a Jesús, en toda la Torá, la Biblia. En los dos primeros estudios de esta serie abarcamos 25 títulos, todos contenidos en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. A partir de ahora, los títulos están contenidos en el Nuevo Testamento, lo que en hebreo se conoce como Brit Hadashah. Reflexionemos en estos títulos de nuestro Mashiach o Mesías, el ungido, transformando así a este estudio en un arma espiritual para entrar en su secreto. Jamás olvides que el propósito ulterior y supremo de tu existencia es adorarle a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús es todo, en Él todo comienza y en Él todo termina. Título número 26, Ben Abraham, Mateo 1:1, hijo de Abraham. Estudiar el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, vigente aún hoy día, nos dará mayor entendimiento de quién es Jesús. Como la arena del mar y las estrellas del cielo, es la descendencia espiritual de Jesús. Los que en Él creen son tantos que no pueden ser contados. Y esa fue una promesa hecha al padre de la fe, Abraham. Ben David, Mateo 1:1, hijo de David. Hemos hablado acerca de esto, del rey David, en nuestras dos versiones anteriores, nuestros dos estudios anteriores. Yeshua, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador. Este título connota el júbilo que esta buena nueva trae sobre toda la humanidad. Hoy día existe una tendencia en algunos círculos mesiánicos de referirse a Jesús como Yehoshua, es decir, Josué, que es la forma completa del nombre Yeshua, Salvador. Pero la evidencia arqueológica y los documentos históricos confirmarían el término Yeshua, así le llamaban. Melech HaYehudim, Mateo 2:2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey de los judíos, el monarca. Como el rey David, sin embargo, Jesús fue rechazado por un tiempo, fugitivo, desconocido, pero al fin aceptado. Y esa aceptación un día será de alcance nacional en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Moshel, Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Título basado en Miqueas 5:2, que es quien profetiza que el Mesías nacería en o procedería de Belén. El guiador, quien gobierna. El término está en presente, Él está gobernando. Su gobierno es hoy espiritual, pero tras su regreso en las nubes del cielo será además un gobierno físico. Ben Yedidí, Mateo 3:17. Cuando Jesús es bautizado por su primo Juan el Bautista, al subir del agua el Espíritu de Dios vino sobre él y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado, hermosa expresión del Padre para con nuestro Señor. Ben Ha Elohim, Mateo 4:3. En la tentación en el desierto, así lo desafía el tentador. Si eres hijo de Dios, Ben Ha Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, aún usando la ironía, evidencia que sabe quién es Jesús. Ben Ha Adam, Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, Ben Ha Adam, no tiene dónde recostar su cabeza. Esta era una de las formas favoritas de Jesús de referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él en ese tiempo estaba sobre la tierra, habiendo encarnado como ser humano, como un hijo de Adán, hecho del polvo de la tierra. Es una fuerte identificación con nosotros. Nuestro Maestro es también ese ser humano. Autodefinirse de esta manera es una manifestación de amor y de humildad. Ben Elohim Haim, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Muchos de los títulos del Mesías remiten a la figura del Hijo, y siendo Él nuestro rabino y nosotros sus talmidim, sus discípulos, debemos volvernos como Él. También somos hijos e hijas. Esa es nuestra condición prima, más allá de todo otro título o ministerio que podamos poseer. Es una lección de humildad para todo aquel que se precie de ser siervo del Altísimo. Ante todo somos hijos, condición que la debemos a Él, que se hizo hijo para morir en el madero por nosotros. Yeshua Menetzeret, Mateo 21:11, y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Jesús de Nazaret. Rabí, Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, vuestro Rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mi maestro. El maestro instruye, educa, disciplina, transmite valores, cultiva, templa el alma para la vida. Ama. Rabí, mi maestro. Eso es Jesús. Yeshua Hanotzri, Marcos 1:24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios». Este título está relacionado con Isaías 11:1, que ya vimos, por la palabra netzer, vara o vástago. Notzri es el término para cristiano en hebreo moderno. Yeshua Hanotzri, Jesús Nazareno. El mundo espiritual es real y en él no solo los ángeles, sino los demonios conocen al Señor. Jeharash, Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? El carpintero. Este término también connota a un mercader y a un constructor. Jesús no tenía miedo de ensuciarse las manos con un oficio popular para su tiempo. Jesús es alguien con los pies sobre la tierra, pragmático, no solo teórico e intelectual. Y como un artesano de la madera, Él transforma la materia prima, la vuelve útil, la vuelve bella, la vuelve arte. Eso es lo que su presencia logra en tu vida. Tú eres su madera, su materia prima, sobre la que Jeharash, el carpintero, quiere trabajar. Melech Israel, Marcos 15:32. Y los que pasaban, también los principales sacerdotes, se decían unos a otros: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El Rey de Israel. Jesús nos recuerda al rey David, como ya lo dijimos, quien siendo rey fue burlado por un tiempo hasta llegar al trono. Un día Yeshua también será venerado por su pueblo, los judíos, como nación. Ben Elión, Lucas 1:32. Le dice el ángel Gabriel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hijo del Altísimo, Ben Elión. Keren Yeshua, Lucas 1:69. Poderoso Salvador o poderosa salvación. Es un título que descubrimos en labios de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que profetiza esto cuando su hijo era circuncidado. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. La letra Hei, al final del término Yeshua, lo vuelve femenino. En hebreo, esta palabra remite a un cuerno, a un rayo, y se asocia con la victoria y el triunfo. Cuando la palabra dice que Dios salvó a David, está diciendo que le dio el triunfo o la victoria. Así lo confiesa David en su cántico en 2 de Samuel 22:3. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de salvación. Los judíos aún hoy día oran por la venida de este cuerno de salvación. Y Él ya vino en su rol de Mesías sufriente, pero un día volverá en su rol de Mesías príncipe. Él es un poderoso Salvador. Or Boker Memarom, Lucas 1:78.
Todavía en boca del sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, hallamos este bellísimo título: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La luz de la aurora de lo alto, el despertar de la luz. Esto se equipara con la profecía de Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. El Dios que está en lo alto. La luz es calor, es vida, es despertar, es nuevo comienzo, es guía, es esperanza, es eternidad. En Él no hay lugar para la tristeza o la depresión. En Él tienes tu nuevo comienzo. Hu Habá, Lucas 7:19, el que había de venir. Es el título con el que Juan el Bautista identifica a Jesús, su primo, al mandarle preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mashiach ha-Elohim, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el único digno de dar su vida por la humanidad, limpiándonos con su sangre inmarcesible de todos nuestros delitos y pecados. Es la confesión del apóstol Pedro en Lucas 9:20. Jajai, Lucas 24:5, el que vive, el que está vivo, la vida. Se aplica una vez que el Señor había resucitado. Son palabras de dos varones con vestiduras resplandecientes a las mujeres perplejas y cabizbajas que vinieron al sepulcro con especias aromáticas y ungüentos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jajai. Hadabar, Juan 1:1, el verbo, la palabra. En el principio era el verbo. Ese verbo, esa palabra con la que el Señor crea el universo en Génesis 1:1, es autoridad, es poder, es soberanía, es creatividad, es belleza, es bondad. Todo eso es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios, ha-Elohim, Juan 1:1. Hay testimonio suficiente en la Escritura para asegurar que Jesús es Dios. Cuidado con los grupos que niegan la divinidad de Jesús, como ya lo analizamos en nuestra primera entrega. Esa concepción es una herejía que en teología se conoce como arrianismo, debido al nombre de quien la concibió, el presbítero asceta y sacerdote arrio, de origen bereber, de Libia, el norte de África, hacia el siglo III después de Cristo. Yeshua es hijo por la función que vino a cumplir al encarnar en el vientre de María, pero Él es preexistente a esa encarnación. Él además es increado, eterno. Ben Yahid, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito, único, especial como Isaac fue el Yahid de Abraham, pese a que ya tenía otro hijo, Ismael. El término proviene de Ejad, uno, como cuando la palabra dice que Dios es uno, o Ejad, en Deuteronomio 6:4. Dios tiene otros hijos, tú y yo, por ejemplo, pero Jesús es único en su condición. Él es el único engendrado del Padre en su encarnación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas o por Él fueron creadas. Él es de la misma condición que el Padre. Él es agente creador. Él es uno con el Eterno. Te espero en nuestra cuarta entrega.